Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Esperemos que sus compañeros se vayan conectando en el transcurso de la clase. Y pues por respeto a los que llegaron temprano, pues vamos a dar inicio. ¿Qué les parece? Espero Muy que bien. la clase pasada se hayan enriquecido con muchos de los temas que vimos. Igual, siempre les repito, conceptos los vamos a estar viendo durante todas las otras dos sesiones que nos quedan. Esta sesión, este trabajo que vamos a realizar el día de hoy, se titula Percepción Social. En esta unidad es la unidad de aprendizaje número 2 de la materia Pensamiento Social e Influencia Social de la licenciatura en Psicología Social Comunitaria. Pues primeramente les doy la bienvenida, qué bueno que están aquí, espero que sus compañeros también se conecten en unos momentos y que estén más descansados y vamos a poner atención o participación en la clase, ¿verdad? Esta materia, esta unidad pues se titula Percepción Social. Pues igual su nombre nos va indicando realmente de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es vamos a buscar o definir qué es la percepción social de acuerdo a sus puntos de vista, de acuerdo a sus participaciones. También vamos a identificar lo que es la comunicación no verbal. Vamos a examinar un poco sobre la formación y el manejo de impresiones. Sí, vamos a buscar reconocer lo que son también las atribuciones dentro de lo social, ¿verdad? Cómo se forman estas actitudes y su relación con el comportamiento. Asimismo, vamos a hablar un poquito sobre el fenómeno de la conformidad en la conducta del ser humano. Es algo importantísimo, yo creo, en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo ya de manera propia, también pues en el laboral, pero se da un poquito más en lo personal. El propósito de esta unidad, pues, es que usted como estudiante, pues, logre identificar en las diversas variables sociales sobre la forma en que los individuos se perciben a sí mismos, su conducta, sus actitudes, su conformidad y sobre todo los estímulos de su medio. Esto con el fin de entender a las personas y obviamente que a nosotros mismos. No podemos entender a los demás si nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, ¿verdad? Sobre todo, un punto muy importante que nos habla en esta unidad, que todo esto ante la generación de diversos tipos de conducta, mediante pues la exploración de algunos documentos, de algunas bibliografías, que van a estar otorgando o se van a estar subiendo. No, ahorita bueno, sí creo que ya está en la plataforma algunos documentos de esta unidad. Si no, pues me doy a la tarea de subirlos, ¿verdad? Y como primer punto, vamos a abrir participaciones. ¿Quién me da alguna definición de lo que es la percepción social? Para usted, ¿qué es la percepción social? Se puede entender, Bueno, yo maestra, quisiera participar en este caso, maestra. Primero tenemos que definir qué es la percepción relativamente. Así es. ¿Sí me escuchan? Porque veo A que ver. dice mi conexión. Pues se queda trabado y de repente se escucha y de repente no se escucha. ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Ay, es muy tarde. Justo cuando quiero participar se queda así. Bueno, tengo entendido lo que es la percepción. ¿Me escucha? Sí, se escucha claro y fuerte. Ok, muy bien. Adelante, Pedro. Para mí la percepción va más enfocada en lo que es sobre las imágenes mentales, ¿no? Y sobre ello la percepción nos ayudan las experiencias vividas y viene enfocada más a las interpretaciones y a las sensaciones. En lo particular, lo que es percepción social, entiendo más que va
va enfocado a la personalidad de las personas. Y en el concepto que ya había yo checado, dice que la percepción social es el estudio de cómo los individuos interpretan y hacen la referencia sobre una cosa, persona o diferentes, en diferentes contextos. No sé si me expliqué, y gracias a ello podemos manejarnos sobre estímulos, los estímulos que manejan en este caso, ¿no? La percepción social viene siendo más bien enfocado a las influencias sociales. Creo que me escuchó porque vuelvo a decir que mi conexión es inestable. Al final sí se cortó un poquito, pero sí se comprendió su participación, Pedro, no se preocupe. Y claro que sí, todo el estudio de la percepción social, pues es la percepción de nuestra realidad, que esta realidad está influenciada por los factores sociales y los culturales que rodean al individuo, como usted ya comentó, con el contexto, con lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y pues nos lleva a este estudio de la influencia social sobre la percepción de procesos mediante el cual nosotros como personas analizamos. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más levantó la mano? Sí, maestra. Oiga. Adelante, gracias. Sí, mire, la percepción yo la veo de la forma en la que compañero Pedro la plantea, pero para mí hay algo bien importante en lo personal, ¿sí? Porque es la impresión que tenemos de enfrente o de las cosas, pero tomada a través de los sentidos. O sea, los sentidos tienen una parte fundamental, ¿sí? En esa percepción que nosotros tenemos. Y si ya nos vamos al rubro de la percepción social, pues, se nos congeló, gracias. Ya se estaba poniendo interesante y se nos congeló, gracias. Sí, ok, le digo que si nos vamos, dice conexión inestable también, sí. Le digo no que si ya nos vamos en el lado, si nos vamos a la percepción social, como persona alcanzo a intuir dentro de la sociedad que mis sentidos captaron, ¿sí? Que mis sentidos se hizo propio en mí, y en eso tiene mucho que ver el lenguaje corporal, ¿sí? Del que habla aquí el tema. Así, entre otras cosas, ¿no? Pero para mí el lenguaje corporal es primordial, la expresión facial es primordial, el tono de voz es primordial, o sea, estamos hablando de los sentidos, ¿sí? Yo, como persona. ¿Cómo lo percibe usted? Muy bien, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Maestra, Eva. Bueno, la percepción social, como dicen los compañeros, pues sí, es como esa película que nosotros nos ideamos en nuestra mente acerca del mundo o de la realidad de afuera, ¿no? Porque una realidad es la que tenemos así como inmediata, y cuando vemos otra realidad que es diferente a la de nosotros, entonces ya empezamos a usar como que esos elementos que tenemos en nuestra memoria como para o hacer juicios o aceptar o tomar otras posiciones. Por ejemplo, veíamos que pues todas las comunidades son diferentes y hay culturas que pues tienen costumbres bien diferentes. Entonces nosotros, al ver esas culturas o a ver esas sociedades diferentes, sacamos lo que nosotros a través de la experiencia y de lo vivido y de los acontecimientos traemos en nuestro chip mental, y ya empezamos a ver si nos acomoda o no nos acomoda, o si pensamos como ellos o no, ¿verdad? Entonces, pues eso creo que es la percepción social, que se basa y se crea en nosotros a través de todo lo vivido, de nuestras experiencias y de nuestra vida y de nuestro paso por la vida. La vamos creando y en algún momento la utilizamos para hacer a lo mejor hasta juicios, y pues es un conocimiento que tenemos. Y sí influye mucho pues lo que es la cultura, porque a través de la influencia social, pues ya traemos también esas ideas y esas creencias, ¿no?
Entonces ya cuando llegan otras ideas sociales, pues ya a veces no estamos tan de acuerdo o nos resistimos a los cambios a veces. Pues no sé si esté bien, maestra, gracias. Va muy bien, Eva, muchas gracias. Jesús, había levantado la mano. ¿Quién más levantó la mano? Yo. Buenas noches, maestra. Buenas Sí, bueno, pues noches, Jesús. la percepción social para mí es la interpretación pues de la realidad y como dicen mis compañeros, pues bueno, los sentidos al ser el medio por el cual pues son los receptores de información para poder transformar y crear esa interpretación, pues son importantes. Y de hecho, hace tiempo, a un ejemplo que me queda a mí muy claro es que antes estaba muy de moda las campañas que se hacían para juntar donativos para las personas de África, porque pues eran unas personas pobres que carecían de muchas cosas que nosotros no. Pero en una ocasión, platicando, nos dimos cuenta que a lo mejor nosotros sufríamos por ver a esas personas, por el tipo de vida que tenían, pero llegamos a una conclusión que ellos no sufrían tanto como nosotros. Y la razón era porque ellos no conocían a lo mejor la realidad que nosotros conocemos, que es tener servicio de agua, tener una cama caliente, tener abanicos. Ellos no lo tenían, pero al no conocerlos, ellos no sufrían por no tenerlos, porque simplemente no los tenían. Su realidad no las tenía, a diferencia de nosotros sí. Entonces, a veces que platicamos y veo gente que dice, ay, pobrecito esto. Digo, no desmerito la situación en que está esa persona, pero a veces les digo, oye, no sufras tanto. Esa persona quizás no está sufriendo tanto como tú por su situación, porque es su realidad, es su percepción de ese momento o la que está viviendo. Así es, Jesús, muy bien. De hecho, es una reflexión muy importante porque se dice también en cierto punto que la percepción que cada persona tiene es lo que le está reflejando su cultura, su forma de vivir, lo que conoce y que pues puede ser carencia o no puede ser carencia. Sin embargo, no puedes pedir o extrañar algo o sufrir por algo si no lo conoces o no lo has tenido todavía, ¿verdad? Por ejemplo, a todos nosotros, que un día nos dejen sin luz, o como ha pasado que se nos vaya el WhatsApp, que se cayó el WhatsApp, se cayeron las redes, ¿qué hicimos? No sabía, algunos no sabían qué hacer, tanto por trabajo, tanto por socializar, tanto por otros aspectos, porque nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Jesús. A ver, Marta, adelante. Yo hice mi concepto así muy básico y Eva tal cual lo platicó, maestra. Yo digo que la percepción social, pero no me quiero quedar con él, es el sentir personal de cada ser humano acerca de la sociedad en la que vivimos, basada en nuestras experiencias de vida, definitivamente. La experiencia creo yo que es fundamental, porque de ella depende el enfoque que le damos a las cosas, como lo veíamos la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué clase de personas somos? Positivas, negativas, y todos vinimos a terminar diciendo que todo dependía de la experiencia de vida que hayamos tenido. Entonces, eso es, ¿verdad? De cómo vemos nosotros nuestro alrededor, pero dependiendo de nuestra experiencia personal de vida. Así es, Marta. Muy bien, muchas gracias. Pues en sí, esta percepción es la percepción es la que nosotros ya elaboramos como personas. Estos fenómenos sociales son los que pues intervienen en la relación que nosotros tenemos como individuos, que obviamente vivimos en sociedad, y que obviamente también está relacionado pues con los individuos, los juicios elementales que solemos hacer ante las cosas, ante las acciones, las experiencias, y sobre todo las características de la otra persona o de los otros grupos de personas a las que formamos o no formamos parte de ella. Esta percepción de personas comparten, por ejemplo, si estamos ya nosotros en grupo, ¿verdad?
comparte características de la percepción, pues, de objetos, porque, por ejemplo, la percepción de personas posee ciertos rasgos que la distinguen de la percepción de los demás grupos o de los demás objetos. Esta percepción de personas suele darse en una interacción dinámica, suelen ser complejas, que más que la percepción de objetos, ¿verdad? También las personas son semejantes a nosotros. Eso también tiene un punto en el que nosotros nos fijamos más o percibimos más detalle de otra persona. También, pues, son percibidas como agentes causales capaces de controlar la información que presentan. Por ejemplo, ustedes le ponen mayor atención a las características de una persona que está sentado frente a usted o que está sentado ya sea en clase, en el autobús, en el carro, en algún lugar donde usted tienda a socializar, que a un objeto que está en sí. Normalmente prestamos mayor atención a los detalles, a las características de las personas, porque buscamos algo que se llama reflejar cierta característica personal en los demás. Si estamos entendiendo esta parte de la percepción de las personas, cómo nosotros las percibimos y solemos utilizar cierto espejo para buscar características de esta percepción para ya transformarlas obviamente, primeramente nosotros mismos, después en las demás personas, para ya formar o formalizar, ser parte de una percepción social. Y algunas de estas características de la percepción social es que existe un carácter activo, porque el cerebro, el que percibe activamente a través de todos los sentidos, pues está obviamente en constante adquisición de estas características, de estas formas, ademanes, ya comentaba ahorita su compañera, expresión facial. Cuando ustedes están en convivencia, tal vez no se emitan palabras, tal vez no se esté interactuando de manera oral, pero al momento de alguien participar o alguien hablar, pues uno se fija mucho en la expresión facial, como para que lado movió sus ojos, si está guiñendo, si está cerrando los ojos, si está bostezando, lo estoy aburriendo. O sea, ese tipo de características que existen es a la que nosotros tendemos a poner mayor atención. También esta otra característica es de carácter selectivo, porque porque lo que queremos ver o estamos predispuestos a ver nosotros mismos influye en en la percepción, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor cuando ustedes conviven, no sé si le ha pasado que está en un grupo de personas, pero siempre hay una persona en esos grupos, tiende a ver que a usted le importa la opinión de esa persona. Cuando usted está platicando algo o está comentando cualquiera que sea el tema, usted tiende a voltear a ver a la persona de la que usted busca esa aceptación, esa aprobación o esa satisfacción de esa persona, ya sea a lo mejor con palabras, con una expresión facial, con movimiento de cejas, pueden ser muchos aspectos, ¿verdad? Pero se tiende a realizar esto cuando ya estamos socializando con otras personas. También Maestra, otro, mande, perdón. Ahorita lo adelante. anterior a mí me gustó lo del espejo. ¿Es a lo que se le llama el engancharme con el otro? Cuando habló de las características que coincidimos, a lo mejor tenemos cosas en común o hay cierto como incomodidad, a lo mejor como molestia o eso que dice, cómo me engancho con alguien o cómo se engancha conmigo, ¿no? Por ejemplo, ¿es más o menos eso? Es reflejar lo que usted posee, ciertas características o cierta forma de pensar, cierta forma de ver las cosas, reflejarlo en la otra persona, buscarlo, aunque esa persona probablemente sí lo tenga, pero no definido como usted, pero usted está en busca de eso. Algunos sí les llaman engancharse, otros les dicen otro tipo de palabras, pero lleva a ese punto, ¿verdad?
al no quitar el dedo del renglón de nosotros de querer ver ciertas características en esa persona, pero porque nosotros queremos percibirla, porque nosotros la estamos buscando. Ok, gracias, maestra. De nada, Lucinda. También otra característica que en la percepción social, pues es esta percepción personalizada, que es la biografía personal con sus experiencias agradables, pero también desagradables, sus gustos, deseos, temores, que todo esto influyen en la forma en que yo percibo, yo evalúo a las personas y en las situaciones sociales, de acuerdo. Como les comentaba la clase pasada, nosotros podemos opinar, podemos tener nuestro punto de vista, podemos dar nuestra percepción, ver todos los factores del problema, pero normalmente siempre opinamos de acuerdo a cómo nos fue en la feria, o sea, de acuerdo a cómo nos ha ido en nuestra vida, las experiencias que ha tenido, las situaciones que ha enfrentado, que ha vivido en su contexto. Entonces, este punto es muy importante. También, si hablamos ya del principio de la Gestalt, tendemos a percibir situaciones y objetos que son completos, así el estímulo está, así aunque esté incompleto. Muchas veces pasa esta situación que dice, yo percibo de esta persona que tiene estas características. Yo veo por cómo habla, cómo se expresa, cómo se dirige, pero cuando una vez que ya lo conoces, no es como yo lo percibí, no es como yo pensé que era. Entonces pasa que tendemos a percibir situaciones o objetos complejos cuando no lo son, ¿verdad? Otro punto también, pues es la percepción con sentido, que siempre tomamos posición sobre lo que percibimos, lo atribuimos en sentido, en dependencia de nuestros valores, creencias o intereses. O sea, a lo mejor hay temas muy sonados que algunos sí están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero es de acuerdo a esta experiencia que usted ha tenido. Alguien está comentando en el chat, y pues, ¿por qué no? Vamos a darle voz y voto también. ¿Quién está comentando? A ver, alguien dice que le duele la cabeza. Esmeralda, no se preocupe. Betty, parece que puso algo Beatriz, maestra, algo interesante. Beatriz también dice, a ver qué dice Beatriz. Dice que, pues buenas noches primero que nada, y que pues que la expresión facial es muy importante porque ya que podemos percibir algunas emociones de las personas, así como los estados de ánimo, ¿verdad? Imagínense que yo llego a la clase con mi expresión así de buenas noches y hablándoles fuerte, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Ustedes me van a creer que estoy yo socializando con ustedes o que les diga, me da mucho gusto verlos cuando les estoy haciendo mi expresión de esta forma, ¿verdad? Que no me van a creer. Para empezar, no me van a creer. Maestra, por ejemplo, aquí Adelante. tenemos una gran ventaja, que nosotros como somos virtuales, nosotros tenemos que manejar mucho la percepción, porque nosotros no nos estamos viendo físicamente. Las emociones, pues las podemos fingir. Yo puedo fingir una risa y que estoy bien contento. Ay, a lo mejor estoy bien aburrido en clase. Entonces tenemos que desarrollar mucho la percepción. Eso influye mucho también en los prejuicios que nosotros tenemos. Nosotros cuando iniciamos el semestre, que nos empezamos a conocer todos unos a otros, empezamos a desarrollar mucho la percepción, empezamos a idealizar a algunos compañeros o algunos no tan compañeros, y lo que menciona usted es muy cierto. Conforme pasamos el grupo y conforme vamos pasando los años, porque ya tenemos 2 años y medio, vamos afianzando precisamente la percepción que teníamos de ciertas personas, o bien vamos descartando a esas personas que quizás no reúnen las características necesarias que uno considera. Entonces, yo creo que eso es parte importante del ser humano, el que aprenda a desarrollar la percepción y sobre todo que tenga esa capacidad de poder percibir, y simplemente si algo no es de su interés, hacerlo a un lado, pero tampoco de una forma grotesca. Pero creo que es muy importante para el ser humano que aprenda a percibir. Y cuando uno percibe, aprende a interpretar.
Y después de eso se hacen los juicios críticos, desde mi punto de vista, claro. Así es. Claro, estoy de acuerdo contigo, Jesús. De hecho, ha tocado un punto muy importante, que algunos de los componentes de la percepción social está esto. Primeramente, nosotros ante alguna situación social o ante alguna o objeto o persona, primero observamos, ¿verdad? Después atribuimos, empezamos nosotros a pensar rápido, bueno, esta persona es así, puede que sea de esta manera. Luego integramos toda esta información que hemos recibido y finalmente llegamos a una conclusión o damos nuestra opinión, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya nosotros podemos emitir un juicio de acuerdo a lo que nosotros conocemos, de acuerdo a lo que nosotros queremos o estamos buscando en información de esta persona o en esta situación social. Cuando hablamos de observar, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de esto de cómo nosotros, cómo los datos nos sirven a nosotros, bueno, datos brutos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De la percepción social, una interacción, por ejemplo, de 3 fuentes, que son personas, situaciones y comportamientos. Estas fuentes se utilizan como evidencia para respaldar la impresión o la inferencia de una persona sobre los demás. ¿Con qué fin? Pues de reunir pruebas que respalden una impresión inicial. Por ejemplo, ya ven, cuando usted, ¿qué impresión puede dar una persona que va desaliñada a pedir empleo? La primera impresión, si lo ven desaliñado, quien esté en recursos humanos o quien lo vaya a contratar, pues no le va a mostrar a usted esa impresión, pero a esa persona pues va a generar sus juicios, va a pensar, bueno, esta persona no me va a funcionar en el puesto que yo estoy solicitando, ¿verdad? Adelante, Jesús. Jesús Félix, Eso porque hay varios Jesús. Eso también parte, maestra, de la construcción, pues vaya, de un constructo social donde ya están marcadas ciertas realidades, por así decirlo, porque vamos a ponerlo así. ¿Quién dice que una persona desalineada no pueda hacer una entrevista de trabajo? Digo, a lo mejor el constructo dicta que vas a una entrevista y que tienes que ir pulcro, pero pues realmente, ¿qué tal si yo decido no estar de acuerdo con el constructo social que dicta que debo de ir pulcro? Entonces, también dentro de la percepción social se hablaba pues de la influencia que tiene pues el exterior dentro de nosotros, pero también se hablaba de la influencia que tienen nuestros sentimientos hacia la percepción, ¿no? Entonces, la parte del constructo a mí se me hace que sí es muy importante en esta parte de lo que es la percepción social, porque también hay como pautas muy marcadas pues dentro de ese constructo que va a ser muy difícil como pensar diferente, vaya, o sea, porque ya están ahí en el subconsciente, o sea, ya están marcadas por la cultura, ya están marcadas por las tradiciones. Entonces, digo, a lo mejor va a ser difícil de repente decir esto no es así o hacerme mi propio criterio cuando pues ya vengo arrastrando una cultura, ¿no? Una estructura ya muy rígida, ¿no? Sobre lo que es la realidad dentro de nuestro constructo social. Así es, Jesús. Y aquí una parte muy importante, que en este punto las personas tienen la tendencia de juzgar a los demás al asociar pues ciertas características sociales con tipos de personalidad en específico. ¿Por qué? Porque nosotros así así nos enseñaron, así crecimos. O sea, no tuvimos esa guía de fortalecer este aspecto en nosotros, ¿verdad? Como dices, la cultura, el ambiente, es más, desde las prácticas de crianza de cada uno de nosotros, ya nos van marcando cómo
¿cuándo vamos nosotros a juzgar, por decirlo de alguna manera, qué es bueno para nosotros, qué no será bueno para nosotros en nuestra vida en un futuro, ¿verdad? Muchas gracias, Jesús. Adelante, Clara. Bueno, yo quisiera comentar respecto a lo que dice Jesús, lo que dice precisamente Jesús, ¿no? Cómo de veras ahora ha cambiado y se está modificando la sociedad, y a pesar de que tenemos y seguimos teniendo esa percepción del tipo de persona, desde el tatuaje, desde el tipo de pantalón que visten o lo desalineado, va cambiando, que hoy se convierte hasta en un tema de discriminación, ¿no? El no aceptar, el no incluir esos tipos de formas y de cultura. Pero ahorita que comentaba Jesús, a mí se me vino a la mente un niño que en una ocasión era acusado por su maestro en secundaria de comportamiento disruptivo. Y cuando yo vi al maestro, pues la primera impresión que vi, pues un señor con barba larga, cabello largo, completamente tatuado, con un pantalón negro entallado, botas llenas de cadena. Y bueno, yo me quedé pensando, bueno, ¿y qué esperará el maestro de sus alumnos cuando ve una imagen así, no? Yo lo pensé, pero quiero decirle que cuando salí con el niño después de pues no mediación, porque nosotros no aplicábamos mediación, pero después de que el maestro entendiera que la práctica que él tenía hacia el niño no es una práctica permitida de acuerdo a sus propios derechos, salimos y veo la moto y el niño voltea y me dice, un jovencito de telesecundaria, me dice, vea al maestro, ¿usted cree que nosotros como alumnos vamos a ser diferentes si él mismo ve hasta la moto que trae con calaveras, con muertos? O sea, esa es la otra, o sea, cómo nuestra percepción social, hasta dónde llegamos, hasta dónde queremos, cuando de veras ya es una imagen que proyectamos nosotros y que luego no queremos que se reproduzca. Bueno, pues si la proyecto, pues por supuesto que no me queda de otra, ¿no? Pero bueno, el tema es con lo que Jesús decía precisamente, es que hoy se convierte hasta en un hecho discriminatorio, ¿no? Si por llevar un tatuaje a mí no me das un empleo, no me das posibilidades, si por mi tipo de ropa, pues ya es un tema diferente, ya es un tema totalmente diferente que no estamos todavía preparados, creo yo, para aceptar en su mayoría, que no estamos todavía prestos a cambiar nuestra propia forma de ser, nuestra cultura, nuestras creencias, pero bueno, que al paso de los años eso también pues es muy discutible todavía, ¿no? ¿Qué tan bueno con tan malo es esa nueva práctica o esa nueva percepción que debemos de tener hacia el otro, con el otro y sobre nosotros mismos? Maestra. Así es, Clara, muchas gracias. Adelante, Maestra. Jesús. Sí, bueno, nada más para, me faltó terminar ahí. Sí, igual estoy de acuerdo con mi compañera. Al final, todas estas nuevas percepciones sociales que tenemos, cuando no encajan dentro de, vamos a llamarle sistema, pues tiende a haber conflicto. Y hace tiempo también había una maestra que nos ponía a reflexionar y nos preguntaba si los locos realmente eran locos o nosotros éramos los locos. Porque, bueno, si lo veíamos de una forma, por ejemplo, de teoría de sistema, o sea, los locos están locos porque no encajan en el sistema, pero pues realmente, ¿quién dicta que realmente esa persona está loca? O sea, la cuestión era ahí, pues, poner en duda si realmente la pauta que nos dicta la sociedad realmente es la que tenemos que seguir. Entonces, ahí era como que, bueno, entonces, si yo me estoy creando toda esta realidad, la cuestionante es si mi realidad realmente es pues la que va de acuerdo, ¿no? O si como decía usted, lo que estoy haciendo está bien o está mal. O sea, ¿quién dicta todo eso? Al final hay como que pautas muy marcadas y terminan siendo como conflictos, pues, o sea, ahorita vemos las marchas feministas, vemos las comunidades de LGBTI más, o sea, hay muchos, e inclusive hay todavía aspectos que no se han logrado salir dentro de la sociedad, pero que poco a poco están saliendo. Así es, Jesús. Es como decir, bueno, los locos estarán locos porque no entran en el sistema, o será el sistema que no está adecuado para esas personas, y será el sistema adecuado el de nosotros. O sea, el llevarnos a cuestionarnos estas preguntas o estas reflexiones, pues nos lleva a entrar
pues en problemas, ¿verdad? En saber discordar de una cosa sobre la otra. Pero en fin, muchas gracias, Jesús. Gracias, tiene la mano levantada, pero también Sí, está Eva, ¿verdad? Eva. sí, maestra. Oiga, yo entro un poquito en conflicto en cuanto a todo lo que están hablando mis compañeros. Lo apoyo, sí, pero yo me pongo en un lado, por ejemplo, en una empresa en donde van a solicitar, o sea, solicitan trabajo para la recepción y llegue alguien como el compañero de las cadenas, de las botas, de los tatuajes, de los pelos, de no sé qué. Digo, o sea, perdón, ¿no? Pero como que a lo mejor ese compañero intelectualmente hablando es una maravilla y queda muy bien en un puesto que esté adentro, ¿no? O sea, desarrollando para lo que fue contratado. Pero si es para una recepcionista, pues definitivamente pues, sí tengo que pensar en que mi aspecto personal tiene que ser algo adecuado a la contratación, ¿no? Para no caer en eso de que por la discriminación, la no sé qué, la no sé cuánto, digo, no sé, por eso le digo, yo entro un poquito en conflicto. Estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero también hay que ver realidades, ¿no? O sea, ¿qué le contestó la compañera Clara al niño cuando le dice, ve al maestro? Sí, o sea, ve al maestro, ¿no? O sea, es como que, ¿qué onda, no? Me pasó muy cercano aquí en mi casa cuando la primera experiencia que tiene mi hija cuando va a la prepa y el coordinador académico les da la clase y de repente dice Ancina y sale y me dice mamá. No, pues no lo Era sé. de Zacatecas, Gracia. No sé, pero digo, o sea, no es que sea uno, o sea, que vayas a marcar eso, ¿no? Pero como que sí hay pautas, ¿no? Que se tienen que seguir. Digo, no sé si yo esté muy, muy cuadrada o no sé. Lo dejo no se preocupe. De hecho, es algo a lo que nosotros percibimos nosotros, es lo que hemos aprendido, es la experiencia que usted tiene y que probablemente a otra persona le pueda parecer que, ay, no es tanto detalle, ¿verdad? Que se exprese así esta manera porque tiene muchas otras habilidades o no está esperando mucho tampoco de esa persona. Entonces, es de acuerdo a como nosotros percibimos, por ejemplo, las personas somos capaces de predecir fácilmente las secuencias o los resultados de un evento, ya sea en función del alcance y la profundidad de nuestras experiencias pasadas, o por ejemplo, con un evento similar, solemos comparar ciertas acciones o ciertos aspectos de la personalidad de otras personas con las personas que acabamos de conocer, ¿verdad? A la que nosotros estamos juzgando, o sea, cuando comparamos o queremos que encajen estas características en esta persona. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adelante, Eva. Bueno, yo también le iba a comentar que la percepción, como decían los compañeros, también a veces se queda como un trauma. Aquí en Chihuahua, pues en el tiempo ya hace como que será como 6 años que era la percepción de la inseguridad. O sea que era, pues que los cárteles estaban pues agarrándose y había muertos por donde quiera. Entonces, pues la gente teníamos miedo de salir en la noche o a ciertas horas porque teníamos la percepción de inseguridad. O sea, teníamos miedo a ciertas horas de la noche o miedo a ciertas camionetas con ciertas características. Porque pues se nos va creando en la mente pues ese tipo, ¿no? Esas experiencias, y es difícil, como dicen los compañeros, muchas veces luchar contra eso y revertirlo. Yo, por ejemplo, todavía es oscurito, en este horario no me gusta, porque ya lo quiero llegar a mi casa, o sea, porque yo siento que todavía percibo que me puede pasar algo. Pues sería mi comentario, maestro. Gracias. Y ahí se ve que Es de acuerdo a su lo que dice experiencia. Eva,
también no sé si Adelante. suceda, pero acá en Zacatecas sucede mucho que hay un cierto de jovencito, de su tipo, su físico y su vestimenta, que generalmente detienen los cuerpos de seguridad pública para ver a dónde van, de dónde vienen, los esculcan, o sea, ya la percepción de los chavos que andan o pudieran andar en el crimen organizado, ya está muy marcado hasta por la propia sociedad. O sea, lo vemos y no, es que yo creo que anda ahí metido. Y los propios cuerpos de seguridad lo hacen, ¿eh? O sea, ellos mismos como que se enfocan en una sola imagen de chavo, cuando la verdad son bien diferentes. O sea, pueden estar así como Jesús, como si nada, y bien malandro, bien líder y todo eso, ¿verdad? Entonces, o sea, la imagen es diferente, es muy diferente, pero ya la tenemos marcada. Lo vemos tatuado, yo creo que anda. Lo vemos con el pantalón hacia abajo, yo creo que es así, ¿verdad? Y bueno, sí, creo que es muy difícil. Aunque dice Jesús que nos hicimos muy perceptivos, por supuesto que creo que sí coincido con él en esa parte, pero seguimos por estar confundiendo posiblemente todavía muchas situaciones. Así es. Muy bien, Clara, muchas gracias. Mastialero Rosario también nos comenta que Ancina es correcto decirlo porque Ancina ya está en el diccionario de la Real Academia Española. Es un punto que tenemos que nosotros analizar y pues también apropiarnos de este conocimiento. Muchas gracias, Rosario. O muchas gracias, maestra Rosario, o es maestro Rosario. Es maestra. Muy bien, maestra. Aquí algo muy importante, lo que también hemos mencionado, son estos comportamientos con la comunicación no verbal. Por ejemplo, la comunicación no verbal nos ayuda a las personas a expresar nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestra personalidad. Pues la forma más dominante de comunicación no verbal es el uso de las expresiones faciales para canalizar nuestras diferentes emociones. Por ejemplo, yo ahorita las estoy observando. Algunas guiñen algún ojo, algunas aciertan con la cabeza, otros no, otros ya se están durmiendo, otros bostezan, voltean hacia abajo, hacia los lados. Entonces, a mí me da una pauta, si me pongo a analizar sus rostros, me da una pauta de que, bueno, se está entendiendo el tema o estamos poniendo atención, o cuando comentamos o algún compañero comenta algo, ustedes aciertan o también sonríen. Significa que la información que ustedes de la que se están apropiando, pues es correcta o es adecuada para ustedes, o inclusive cuando alguno de ustedes pues ya entra en conflicto o requiere hacer alguna pregunta. Entonces, estos aspectos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, a analizar estas facciones. Hemos aprendido a identificar esta comunicación no verbal, porque pues igual es un complemento del lenguaje, porque ya que las señas y los movimientos corporales pues refuerzan lo que está hablando la otra persona o lo que quiere comentar, y esto pues facilita la comunicación. Dentro de lo comportamiento no verbal, pues están los gestos, los movimientos corporales. No sé si ustedes se dan cuenta, pero yo me expreso mucho tanto oralmente como con las facciones de mi rostro. Si me ven que me estoy moviendo mucho, porque aunque ustedes no me ven, yo con mis manos estoy hablando también, estoy comunicándome con ustedes para lo que estoy expresando. También pues la conducta de los ojos, mi postura, ¿verdad? También tiene mucho que ver el analizar cuando una persona se está comunicando con usted, cuál es la postura en la que se encuentra. Esta clasificación de comportamiento no verbal, pues son nada más y nada menos que los movimientos del cuerpo o el comportamiento cinésico que nosotros tendemos a utilizar en la comunicación no verbal, ¿verdad? Otros puntos también pues, son los emblemas, que son los actos corporales que tienen una traducción verbal directa, los ilustradores, que son gestos que acompañan o ilustran o refuerzan el diálogo, también la expresión, el tono de la voz,
Las demostraciones de afecto son expresiones faciales también que reflejan el estado emocional de alguna persona. Los reguladores, que son los comportamientos, que sirven para mantener el flujo de la información en auge, ¿verdad? También los adaptadores, que son ya los comportamientos producidos por efectos de inseguridad, también se les conoce como tics nerviosos o muletillas, ¿verdad? Algunos de nosotros también solemos utilizar muletillas al expresarnos de manera oral, pero cuando no es verbal, solemos también, por ejemplo, hacerse muchas personas se hacen mucho el cabello, otras personas se rascan la barbilla, otros se jalan las orejas, o tienden a hacer estos adaptadores, ¿verdad? A utilizarlos, perdón. También las características físicas, como el olor, la altura, el peso, el cabello, la tonalidad de piel y la vestimenta, tienen que ver en la comunicación no verbal, porque eso nos da una guía de qué es lo que quiere comunicar la otra persona, si lo que está comunicando es correcto también. Y pues dentro de ello ya podemos analizar lo que son estas atribuciones cuando nos llega a nosotros la información verbal o no verbal, ¿verdad? Que es expresar la personalidad de un individuo como la fuente o causa de su comportamiento dentro de un evento o situación, ¿verdad? Para comprender nosotros ya completamente el impacto de las atribuciones personales o situacionales, los perceptores sociales deben integrar toda la información disponible en una impresión unificada. ¿Qué quiero decir con eso? Que para confirmar finalmente estas impresiones, las personas intentan comprender, encontrar y crear información en forma de varios sesgos. Lo más importante es que la percepción social está determinada por las motivaciones. Las emociones es algo muy importante y también la capacidad de carga cognitiva de cada uno de ustedes, ¿verdad? No todos a lo mejor tenemos la misma capacidad de carga cognitiva, pero solemos esforzarnos para tener, para percibir estas atribuciones, ¿verdad? Si nos vamos ya a hablar sobre lo que es la atribución de manera más clara, pues las atribuciones comenzó, Fritz Heider empezó primeramente en 1958, posteriormente fue desarrollada por otros como Harold Kelly, y pues las personas hacen atribuciones para comprender el mundo que nos rodea, pero con el fin de que de buscar razones para el comportamiento particular de un individuo. O sea, cuando hacemos esas atribuciones es porque nosotros estamos percibiendo algo y necesitamos una explicación. Necesitamos la razón del por qué se está comportando esta persona. Podemos o solemos hacer juicios sobre cuál fue la causa o las causas del comportamiento de esas personas. Y eso yo creo que nos puede mantener pensando mucho tiempo, nos mantiene quitándonos a lo mejor cuando son positivos o negativos bastante energía. Y pues solemos también dentro de estas atribuciones clasificar, por ejemplo, el proceso atributivo, comenzar pues con la observación de una conducta y finaliza cuando el observador cree pues que ya encontró la causa. Aquí muy importante, la causa que la produjo. Entonces, la atribución interna, cuando se considera que la conducta era posible para el actor y que esta quería llevarla a cabo. Y hay ya una atribución externa cuando se considera que la conducta está más allá de la posibilidad del actor y que pues no puede realizarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un proceso en el que primeramente hay que observar esta conducta y el observador tiene que encontrar la causa que produjo la conducta de esta persona. Ya una vez que atribuimos o damos ese proceso de atribución, también integramos
a través también de juicios, ya sea instantáneos o en el momento, al observar a las personas, a las situaciones o los comportamientos de las personas, integran estas disposiciones para formar estas impresiones. La primera impresión o la impresión que nosotros nos llevamos de las demás personas, pues nos lleva a esto, a integrar esta información, ¿verdad? A que entre los perceptores se deben a que las personas se usan a sí mismas como un estándar o como un marco de referencia al juzgar o evaluar a los demás. También tienden a ver que sus propias habilidades, rasgos, sean favorables o no sean favorables para que otro también los tenga. Estas impresiones que son formadas sobre otros pueden verse influenciadas por el estado de ánimo actual, temporal o de la persona. Es la explicación que les daba de la percepción cuando solemos usarla como un reflejo, como un espejo, ¿verdad? De que yo estoy percibiendo de la persona que está enfrente de mí lo que yo tengo o lo que yo quiero ver, lo que yo necesito saber o buscar esta información. Pero también es de acuerdo a su experiencia, al estado de ánimo, porque aquí tiene mucho que ver el estado de ánimo de cada una de las personas, el momento y la situación por la que estén pasando para poder evaluar o tener un juicio, ¿verdad? Ya sea positivo o sea negativo de otra persona. Un concepto llamado cebado, así se llama, afecta las impresiones de un perceptor de los demás, porque el cebado es la tendencia a que los conceptos o palabras recientemente percibidos o implementados se vuelvan fáciles e influyan en la comprensión de la nueva información. Es algo que usted va aprendiendo rápidamente y que lo suele utilizar en otros momentos o en otras situaciones en las que hay que comprender esa información o comprender estas situaciones también. Maestra, ¿me permite tantito, perdón? Adelante. Mire, a mí se me hace interesantísima la materia, maestra, y sobre todo para nuestra carrera. Nuestra carrera es muy noble y es psicología social. Me llama la atención la palabra esa de juicios, ¿no? Yo creo, a mí esta materia y este tema me llevó mucho a mi autoconocimiento, ¿sí? Porque todos tenemos limitaciones como personas y hay que hacer un trabajo personal porque nosotros vamos a trabajar con personas. Entonces, imagínese si yo de repente veo a una señora o a una chica o a un alumno, alguien que de repente es muy simpática, muy alegre, aporta mucho al grupo y yo la idealizo, pero un día se enoja y digo, híjole, me está enseñando una parte que yo no conocía. No por eso me voy a decepcionar de ella. Yo tengo que respetarla y entenderla. Pero yo creo que para que yo pueda hacer eso, primero yo tengo que respetarme y entenderme, porque yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo compartir lo que no tengo. Y nosotros vamos a trabajar en comunidades. Nuestra carrera es una carrera preciosa, muy noble, sobre todo, y vamos a trabajar con gente muy necesitada. Sobre todo, ¿sabe qué, maestra? Que yo he venido con el tiempo que estoy haciendo la carrera, el afecto, la empatía. Entonces, si yo me pongo en una posición de puro juicio o querer que se hagan las cosas como yo quiero, pues no, yo creo que no vamos a funcionar. Ni yo voy a funcionar con ellos, por supuesto que yo voy a ir a dar el acompañamiento, yo no lo voy a poder dar. Ahora, ahorita, por ejemplo, la impresión. Pues obviamente nosotros, por lo que usted mencionaba, el ejemplo del trabajo. Yo para ir a buscar un trabajo, pues me voy a poner mis mejores garritas, me voy a arreglar. Yo quiero dar una buena impresión para que se me contrate. Ahora, depende del puesto, como dice Gracia, ¿no? Si me van a poner ahí en recepción, bueno, pues tengo que ir así. A lo mejor me van a mandar al sótano, aunque me manden al sótano. Yo tengo que ir de alguna manera
vestida o arreglada con ciertas características, ¿no? Yo creo que el dar una imagen de equilibrio emocional, maestra, deje usted si está bonita, si está fea, si lleva ropa de marca o no, si va maquillada, ¿no? Pero que se vea usted una persona, pues tranquila, ¿no? Más o menos estable, que creo que pues nadie lo somos, honestamente, ¿no? No. Sí, ¿verdad? Exactamente. O sea, yo quisiera que alguien levantara la mano y dijera, yo sí soy completamente estable emocionalmente. Pues no, sobre todo ahorita que yo vi el tema, le voy a ser honesta. Me costó trabajo descifrar todo esto, me desgastó mucho porque obviamente, maestra, lo que acaba de decir, yo me estaba reflejando en lo que estaba leyendo. ¿Sí? Para mí fue mucho crecimiento personal, fue una experiencia y dije, esta materia nos hacía falta. A mí me hacía falta, porque realmente estamos trabajando con nuestra persona ahorita y es muy importante. Y el ser honestos con nosotros y decir, híjole, pues yo encuentro esto bonito en mí, pero también esto está medio feíto. Entonces, ¿cómo voy a trabajar esto que me puede generar problemas? ¿Sí? O por ejemplo, cuando ya nos conocemos y sabemos que nosotros tendemos a hacer, por ejemplo, un juicio de manera muy rápida. Si ya sabemos que hacemos eso, entonces primeramente hay que analizar las cosas, ver la situación y llegar a una conclusión después sin reaccionar con una manera tan rápida, ¿verdad? Que probablemente no vaya a ser la reacción que las demás personas esperan o la adecuada. ¿Verdad? Sí, los impulsos, ¿no? Los impulsos, somos impulsivos, entonces a través de un impulso lastimas, faltas al respeto, etcétera, ¿no? Pues era mi aportación, maestra. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, Lucinda. Muy interesante. Adelante, Gracias a Jesús. Permítame tantito, Jesús. Aquí nos comenta Marcelero Rosario, dice que tomando en cuenta las formas de vestir, dependiendo de los usos y costumbres que tengamos, obviamente también, ¿verdad? Eso es otra característica muy importante porque tenemos que tomar en cuenta la cultura de cada uno de nosotros. Muy bien. Adelante, Jesús. Era precisamente lo que iba a comentar. No es que sea un factor discriminatorio, como lo menciona nuestra compañera Clara y nuestro compañero Jesús. Si yo, por ejemplo, soy un banquero y estoy solicitando un banquero y me viene alguien desalineado, no lo voy a discriminar, pero obviamente no reúne el perfil de lo que yo estoy buscando en ese momento. Si quiero algo para animador de fiestas, si viene desalineado, quizás el perfil entre ahí. O sea, vivimos en una sociedad y tenemos reglas. Hay lugares donde podemos vestir de cierta forma y hay lugares donde no es apropiado vestir de cierta forma. Cuando dicen encajan o no encajan, ahí obviamente de acuerdo a las ciertas características van a determinar si esa persona tiene algún rasgo o no. Por ejemplo, yo, pues soy barbón, ¿por qué? Porque tengo pelos en la cara y porque ese es el concepto que se le da. Pero todo tendemos a clasificarnos. Y en cuanto a lo que estábamos hablando de la comunicación no verbal, que era el punto que estaban ahorita tratando, creo que es bien importante porque muchas veces la comunicación no verbal nos dice más que la comunicación verbal. Porque muchas veces la gente, y más en lo que es aspectos psicológicos, trata de esconder ciertos patrones, pero con la comunicación no verbal nos damos cuenta de que esos patrones pues no están correctos. En mi área laboral, por ejemplo, la comunicación no verbal es un papel muy importante y me viene el caso de un paciente que tuvimos la semana pasada, un paciente que estaba inconsciente. Entonces, obviamente, pues no hablaba el paciente, no nada, pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a ver su monitor? Empiezo a ver que se le eleva la presión, empiezo a ver que la frecuencia cardíaca está elevada, empiezo a ver que el paciente está sudando excesivamente. Eso, que es una comunicación no verbal, me estaba diciendo a mí que el paciente estaba manifestando dolor. Le aplicamos algo para el dolor y el paciente, obviamente, los parámetros regresaron a la normalidad. Entonces, siempre nosotros debemos de ser muy observadores, debemos de ver todo el entorno, no solamente la parte que queremos ver, sino tenemos que rodearnos de todo. Y para finalizar, hay una frase que me gusta a mí mucho, me gusta mucho mencionarla, que dice, somos lo que hacemos, no lo que pensamos y decimos. Gracias. Así es. Muchas gracias, Jesús.
Sí, algo muy importante aquí también, bueno, vamos a poner un ejemplo. Nos hemos enfocado al que va a buscar trabajo, pero enfoquémonos también a nuestra vida social. Cuando vamos a salir a una convivencia con amigos o con su círculo social, entonces usted anda siempre pijama, se levanta y ya me voy a la fiesta con ellos. Pero porque nosotros queremos también dar esa impresión, ¿verdad? Nosotros queremos a lo mejor vernos un poco diferentes o como comentan ustedes también, verse un poquito más arreglado, pero ponemos atención en todas estas características en la que inclusive no nada más como vamos nosotros, como también van otras personas, ¿verdad? Observamos, formamos y manejamos también estas impresiones que nosotros solemos apropiarnos o a través de este proceso nos transformamos estas impresiones de los demás a través de, pues, primeramente de la información a partir de fuentes en las que confiamos o que influyen en este proceso relativo, pero también si la información es positiva o negativa, pues tendemos a valorar, la información negativa de las demás como más significativa que la positiva. Entonces, este punto es muy importante también porque tendemos a hacer ese análisis y como ya comenta también su compañero, nosotros nos estamos formando en psicología, son futuros psicólogos, no nada más tenemos que regirnos por una impresión o por una característica o un aspecto de esta persona, sino que hay que analizar todas las posibilidades que pueden existir o todas las características que una persona pueda presentar, ya sea por su expresión facial, por su comunicación oral o por su comunicación no oral. Todas estas características son de suma importancia analizarlas porque, pues, de acuerdo también al grado de la información, nosotros ahí se describen conductas, rasgos que son inusuales o que también son extremos, ¿verdad? Además, por ejemplo, y para nosotros la más inusual obtiene mayor peso. ¿Por qué? Pues es la que nos evocamos para empezar o realizar un análisis, porque la información recibida en primer lugar tiende a ser valorada con más peso que la información recibida posteriormente porque tenemos ese efecto de primacía, ¿verdad? De observar primeramente lo que nos interesa o eso en algunos casos lo que nos interesa y en otros casos eso que aún no conocemos o que nos causa esa duda, a lo mejor esa incertidumbre puede ser. Adelante, Jesús. Sí, y aparte, o sea, eso también nos da la pauta de poder llegar a entender a esa persona. Me tocó un caso de una niña que se estaba aprendiendo el alfabeto. Entonces, me acuerdo que estábamos en la sala con la mamá de la niña y la niña le dijo, no, pues ya me sé el alfabeto y no, ya empezó la niña, tenía imágenes, ¿no? En cada letra. Sí. Y la niña empezó de que, de árbol, de tal, así. Y llegó a la N y dijo la N de toronja. Entonces, pues ya yo me quedé así como que la N de toronja y mi amiga empezó, no, que eres una burra, que eres lo otro, te aprendes esto, porque como que la N de toronja. Y yo me quedé pensando por N de toronja, pues sí tiene la N, pero pues no es como que la primera letra. Y ya, platicando con la niña, ya caí en cuenta que su percepción al ver la imagen de la naranja era una toronja. Ella la identificaba como una toronja, no como una naranja. Entonces, realmente la niña no estaba como que del todo mal, porque su error era confundir visualmente una naranja con una toronja. Entonces la asociaba y pues era la manera en que ella decía, la N de toronja, pero era una naranja. Y ya le dije a mí, oye, estás mal, o sea, no, presta la atención a la niña y ya le expliqué, ya me dijo, es verdad. Y sí, le explicamos a la niña todo y sí, o sea, ya se aprendió el alfabeto y todo, pero pues había esa
esa merma, ¿no? En la percepción tanto de la niña, pues, y como lo de la mamá, que tampoco se puso, miró, como dice usted, el dato duro de que, pues, no tenía correlación el dibujo con lo que decía, con la N de toronja, y pues la muchacha decía, no, pues eres una burra, pero pues realmente no se puso a indagar y ver la razón por la cual la niña estaba teniendo esa confusión, ¿no? De la imagen y de la palabra. Así es, Jesús. Y es algo muy importante que nosotros hacemos. Imagínense, se lo aplicamos a los niños, o sea, a los infantes que aún están en proceso de este desarrollo cognitivo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros implementarlo en nuestra propia persona para después ser el guía de estos pequeños en formación? Es como el ejemplo claro de una maestra les da una hoja a los niños y les dice, vamos a hacer una flor, dibújame una flor, y les da todas las crayolas, les da los colores. Todos los niños dibujan una flor roja, menos una niña dibuja una flor azul. La maestra está insistente porque dibujas una flor azul, las flores no son azules, no existen flores azules. Llega la mamá y le dice, maestra, pues yo no sé por qué dibujo una flor azul, a lo mejor confunde el color azul con el color rojo, a lo mejor puede tener un problema de vista. O sea, ya la maestra y la mamá se van al extremo ya de querer diagnosticarle una enfermedad a la niña. Cuando ya empiezan a indagar, se dan cuenta que la niña, conforme va caminando en el transcurso de su casa a la escuela, siempre ve una casa en la que una señora tiene una maceta con flores artificiales y todas esas flores artificiales son azules. Y la niña empieza a explicar que ella conoce esa flor azul y le gusta esa flor azul. Entonces, no tiene nada de malo que ella dibuje una flor azul, perdón, y los demás dibujan una flor roja, porque la roja es lo común. Entonces, tienden a primeramente a juzgar y a buscar el por qué de la niña está dibujando de este color y nada más utiliza este color cuando van a hacer el dibujo de una flor, si las flores son rojas, pero es de acuerdo a lo que ellos están percibiendo, es lo que ellas conocen, pero la niña que apenas está en pleno desarrollo cognitivo trae otro conocimiento, trae otra percepción, trae otra forma de ver las cosas, trae otra forma inclusive hasta de pensar y de aceptar esta nueva información que a ella se le está generando. Muy No, bien. No sé si haya trabajado con niños que ven Discovery Channel. O sea, esos niños salen con unas cosas, inclusive hay memes y hay los niños videos que en vez de decirnos, me das un plátano, me pasas la banana, por favor. Sí, o el emparedado. Esos niños que utilizan esas, así es. Que en vez de decir, eso está muy bueno, está muy rico, esto está delicioso, te dicen los niños. Esto es fantástico, te dicen esos niños, o sea, porque están aprendiendo. Y es una nueva percepción o nuevas capacidades que les están dando para poder comprender su entorno. Pues. Así es. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como futuros psicólogos? Adaptarnos, conocer, ¿no? Adaptarnos, conocer, respetar, comprender, maestra. Porque dentro de la comprensión entra la tolerancia, el amor, la empatía, entran muchos factores. Y eso... Sobre todo, nosotros examinar esta información y este manejo de estas impresiones. Nosotros como futuros psicólogos tenemos que saber o estamos obligados más que el resto de la sociedad, como comentábamos ahorita, que la mayoría pues ya juzgan, ya tienen una impresión, la primera impresión a las personas, las juzgan la primera vez que nos ven, pero nosotros nos estamos preparando para esto, para examinar tanto esta formación, pero también este manejo de las impresiones que nosotros tenemos hacia los demás, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Lo importante aquí como psicólogos es de que debemos pregonar con nuestro actuar, no prejuzgar y actuar conforme a nuestra convicción, sin ofender y sin
Se nos trabó, se nos congeló. Y es que la forma de pensar de otra persona. Como usted lo dijo, adaptarnos relativamente. Respetarlos. Así es, respetar y ser resiliente. Es que si pongo cámara me congelo. Sí, ya lo vimos que se quedó congelado. Gracias, Pedro. Adelante, Jesús. En sí, bueno, yo creo que si a alguien le ha tocado ir a un psicólogo, lo primero que te dice después de la bienvenida es que él no está para juzgarte. Y esa parte ya de manera interna como psicólogo sí es algo medio complicado, porque cuando te cuentan algo, lo primero que haces es juzgar a veces. Entonces, a veces sí es medio complicado. Yo tengo 5 sobrinos y hay veces que les dejan tarea y yo me pongo a platicar con ellos y a veces salen con unos juicios así muy, muy duros, muy de es esto. Y les digo, oye, pero vamos viendo, o sea, por ejemplo, la otra vez tenía una niña de 14 años, una sobrina, y me dice, no, pues es que las mujeres que están en contra del aborto, que están mal y que, no, ya me dio una explicación ella de sus razones y le digo, oye, vamos viendo, o sea, ponte a pensar las situaciones en las que estuvo esa persona para llegar a tomar esa decisión. Digo, ¿acaso no pudieron haberla violado? ¿Acaso su feto viene con alguna discapacidad? ¿Acaso a lo mejor no tiene los recursos para sostener ese niño? O sea, hay un sinfín de posibilidades que pudieron hacer que esa persona lo hiciera, pero a simple vista igual la edad, pues lo entiendo que no tenga pues tanto razonamiento, pero sí trato como de inculcarles eso, pues, de que se abran a más posibilidades y no emitir un juicio así de que, ay, está mal. No, o sea, trata de entender y ver las posibilidades y ya después dices, ok, está mal o está bien, pero es por estas razones. O sea, hasta que entiendas la situación, ya entonces emites un juicio, pues bien, si no, pues la verdad, yo creo que va a haber mucha gente que te va a refutar o inclusive vas a tener problemas por tener una opinión diferente y más que nada no por tenerla diferente, por no tener las bases sólidas para decir, oye, yo pienso esto por esto y lo otro, no simplemente por el hecho de que la gente dice que está mal o está bien. Así es, Jesús, tener esa apertura, ¿verdad? Para analizar ver, maestra, cada uno de los puntos de vista. Perdón, yo siento, maestra, que lo bueno y lo malo no existe, porque para lo que puede ser bueno para mí, para usted puede ser malo o al revés, ¿no? Entonces, lo que dice ahorita Jesús, iba a decir este muchacho, que yo acostumbro mucho a hablar así, no me vaya a meter yo en un lío. Sí, perdón. ¿Quiénes somos nosotros para decir estás mal o estás bien? Simplemente estás y respétalo. Ya él sabrá cómo resuelve. Si yo, por ejemplo, ahorita, maestra, me encantó a mí el tema porque yo hice una lista, de cosas personales. Y dije, esto ya me estorba, esto ya me estorba, esto ya me estorba. Hay cosas que ya no las vas a cambiar porque tú las fuiste construyendo durante toda tu vida. Entonces, yo agarré una cajita de zapatos y eché muchas cositas ahí, las subí al closet. Cuando lo necesite, lo sacaré y lo usaré. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que creo yo que no debemos de. O sea, ¿por qué los juicios? Ella es así, ella es acá, esto está enferma, está así, está así. ¿Y tú cómo sabes que ya eres una psicóloga? ¿Ya hiciste un diagnóstico? ¿En qué te basas? ¿Por qué haces ese juicio? Porque hay diferencias contigo y tú quieres tener el control de la otra persona. Quieres tener el control de la conducta de la otra persona y no se puede, maestra, no podemos y no se debe. No se puede, exactamente. Pues claro que no, ni con los hijos, ni con el marido, ni con la amiga, ni con nadie. Entonces nos cuesta mucho el respeto, nos cuesta mucho. De veras, a mí, maestra, yo le agradezco mucho este tema, de veras, porque
A mí sí Está muy me interesante. Sí, muy interesante. A mí Nos lleva verdad, mucho a reflexionar. Realmente sí nos lleva mucho a reflexionar porque podemos vislumbrar en nosotros mismos ciertas características que todos tenemos, porque de todos los temas que hemos hablado, tanto en la sesión pasada como esta clase, todos nos identificamos con ciertos puntos, porque todos estamos analizándolo primeramente desde nuestra persona, ¿verdad? Ya comentaba hace un momento, no puedo brindar algo a los demás que voy a atender probablemente más adelante si yo aún no lo tengo trabajado, si yo aún no lo he visto. Y sobre todo en estos que son tan fáciles de hacer o de llevar a cabo estas impresiones, las impresiones que nos llevamos de los demás es lo más fácil del mundo. Como dicen, es más fácil juzgar que brindar ayuda, ¿verdad? O es más fácil criticar que brindar una solución ante un problema, pero realmente hemos sido creados así, porque así han sido los estilos de crianza, o se nos ha preparado nuestro mundo educativo para, para a lo mejor generar, para pensar más hábil o más rápido, de alguna manera más rápida y tener una conclusión ya, porque ante cualquier estímulo, ya sea de fuera de nuestro contexto, nosotros rápidamente buscamos una solución, una respuesta, pero no nos ponemos a analizar todo lo que conlleva esta respuesta o todo lo que nos lleva, lo que conlleva el emitir un juicio o el tener un juicio propio. Entonces, las impresiones sobre los demás implican esto. Por ejemplo, en ejemplos ya concretos de conducta que los demás llevan a cabo y que pues obviamente son coherentes con determinados rasgos, pero también implican estas abstracciones, estos resúmenes extraídos de observaciones ya sea repetidas de la conducta de los demás o también porque pues hemos tenido esa experiencia en un momento dado de nuestra vida y pues estas impresiones están apoyadas en conductas corporales, verbales y no verbales, en el contexto, en las características físicas del sujeto que nos está haciendo el estímulo, la información que recibe de esta persona, que sea directa o indirectamente, la formación de impresiones que nos organiza de manera cognitiva en contenidos específicos que están estructurados de modo coherente y obviamente traen también esa carga afectiva. Y aquí algo muy importante, porque como dicen, si algo te mueve es porque tú no lo has trabajado o si algo de alguna información te estás apropiando es porque algo hay que analizar en este punto también. Entonces, si ya nos damos cuenta que tenemos o vamos a trabajar el manejo de las impresiones, pues podríamos, no sé, tener un esfuerzo de estos individuos para producir impresiones favorables en los demás. Por ejemplo, la autopromoción es el esfuerzo por aumentar nuestra propia imagen, porque tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿verdad? El esfuerzo para mejorar nuestra apariencia puede ser o nuestra expresión corporal, nuestra expresión facial, nuestro tono de voz, nuestras palabras, las palabras que también elegimos para dirigirnos a otras personas. Por ejemplo, la mujer que viste de manera profesional contra la que viste de manera más convencional, o la mujer de cabello largo contra la de cabello que tiene más cortito, etcétera. Pueden ser diferentes ejemplos, pero siempre estas nos llevan a favorecer ciertos puntos en los que nosotros hemos sido educados de esta manera, ¿verdad? También otra característica es la formación, es la promoción, perdón, de los demás. Esto es el esfuerzo para hacer sentir bien a la otra persona que se encuentra ante nosotros. Por ejemplo, con adulaciones, colmar de elogios, expresarse, sus acuerdos con sus puntos de vista, mostrar un elevado interés, hacerle pequeños favores o este tipo de características o este tipo de técnicas básicas que nos llevan a un manejo de impresiones de manera adecuada, pues son las que nosotros podemos o solemos utilizar y que hay que tener presente que toda percepción es de la realidad objetiva. Es decir, ni una sola percepción puede ser entendida o comprendida con exactitud
sin tener en cuenta la relación de los factores que intervienen en ella, ¿verdad? Estos factores que son, deberían ser funcionales, que son más las condiciones o características personales que posee un individuo, pues son las actitudes, el aprendizaje, la experiencia, la capacidad mental también de las personas, los motivos que le dan a esta persona o qué es lo que lo mueve o lo orienta para poder que haga otra cierta situación o que lleve a cabo. Y también otro punto que es la cultura, porque el modo de ser o hacer de una sociedad influye en cómo los miembros de esta interactúan con su entorno. Si existe esta apertura también a las diferentes creencias de las personas, a las diferentes formas de pensar y de vivir de los demás. Y pues vienen otros factores también como los situacionales, que es en el contexto en el que se establece la relación entre el receptor y el estímulo. También nos dirige sobre factores ya más estructurales, que son más condiciones o características de naturaleza del estímulo o del objeto. Que viene aquí se habla sobre el cierre, la proximidad, la semejanza, la continuidad, simetría, la constancia de la forma, figuras y fondos, destino común, entre otras características, ¿verdad? Y así hemos terminado la unidad 3, la unidad 2, perdón. Nos falta analizar un puntito, pero si ya vieron la hora, son las 8:27, nos va a cortar ahorita la clase. El único punto que nos hace analizar, nos falta analizar el día de hoy, por cierto, es el fenómeno de la conformidad en la conducta del ser humano. ¿Qué tanto nosotros nos conformamos o hasta qué grado los miembros de un grupo social cambian su comportamiento, sus opiniones, actitudes, pues para encajar con las opiniones de todo el grupo? Entonces es un punto muy importante que podríamos analizar, pero pues ya se nos está acabando el tiempo también, ¿verdad? Igual, esta información, no se preocupen, yo les voy a pasar este último punto, sí les voy a pedir que lo lean y que le den reflexión. Igual está muy claro y también vamos a analizar las características, pero es un punto con mucha claridad y que también nos lleva a esto, a reflexionar lo que nosotros estamos realizando, nuestra práctica la estamos llevando a cabo, si estamos trabajando en ello. Y pues les voy a compartir también este material para que ustedes lo puedan tener y puedan analizar y opinar sobre ello, ¿sale? La próxima clase vamos a abrir partiendo sobre este punto, ¿vale? Para que lo lean y damos un tiempo para una breve participación para hablar sobre lo que es la conformidad en la conducta del ser humano, ¿sale? Y pues en plataforma están las actividades, actividad de apertura, de desarrollo y de cierre para que vamos a realizar en esta segunda unidad. Realmente no son actividades que no puedan realizar ustedes. En el primero van a observar un video y van a analizar este video y van a responder 3 preguntas de acuerdo a este video en la actividad de apertura. Y en la actividad de desarrollo van a hacer una infografía de cómo influye los estímulos de su medio para entender a las personas y a nosotros mismos ante la generación de diversos tipos de conducta. Con esta preguntota van a realizar una infografía con esta información. Y en la de cierre, pues va a elaborar un sociograma sobre las actitudes y la conformidad en el comportamiento. Esas 3 actividades son las que van a realizar en la unidad 2. Igual también se los voy a mandar la información con todas las especificaciones de cada una de las actividades para que los puedan tomar en cuenta y poder subirlo a la plataforma. ¿Qué les parece? Porque ya nos va a cerrar ahorita. Muchas gracias, maestra. Muy, muy padre el tema, muy interesante. Yo, ¿sabe que traté de bajar el video, no lo pude descargar, maestra. Ojalá y no lo Voy a tratar de descargarlo yo y se los envío al grupo porque ay, si es tan amable. el link, pero lo voy a tratar de descargar y se los proporciono.
Muy amable, gracias, maestra, sí. Gracias, maestra. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, que descansen. Un gusto bye. verlos, que descansen. Igualmente, maestra, Nos vemos la Igualmente, próxima que clase. descansen. Si Dios quiere. Buenas noches. Buenas noches a todos, que descansen. Gracias, maestra.